Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde les presentamos las últimas actividades del Papa Francisco de los pasados 7 días. Si el estilo de Jesús era acoger a todos para anunciarles el reino de Dios, el Papa Francisco sigue esos mismos pasos y en sus audiencias se ve una gran variedad de personas, como Salomé Zurabishvili, presidenta de Georgia, país euroasiático que limita con Rusia y Turquía. El viernes 18 la recibió en el Palacio Apostólico y con ella abordó temas humanitarios y de promoción de la justicia social. Al día siguiente fue el turno de los diáconos permanentes de la diócesis de Roma. Estos ministros ordenados llegaron junto a sus esposas e hijos a la sala de la bendición, donde se encontraron con el pontífice, quien les habló largamente sobre el servicio que deben ejercer en la iglesia. Por eso les marcó el estilo que debe distinguirlos y que implica el abandono de cualquier tipo de sentimiento de superioridad. En la iglesia debe regir la lógica opuesta, la lógica del abajamiento. Todos estamos llamados a abajarnos, porque Jesús se abajó, se hizo servidor de todos. Si hay uno grande en la iglesia, es Él, que se hizo el más pequeño y el servidor de todos. En su exhortación, el Santo Padre también les recordó que de ellos se espera que sean buenos esposos, padres y abuelos. El domingo 20 de junio la liturgia ofreció el Evangelio de Jesús que calma la tempestad en medio del lago de Galilea ante unos apóstoles aterrados y estupefactos porque Jesús dormía en pleno vendaval, un hecho que según el Papa también vivimos en las pruebas cotidianas y que desafían nuestra confianza en el Señor. Il suo sonno provoca noi a svegliarci. Su sueño nos provoca el despertarnos, porque para ser discípulos de Jesús no basta con creer que Dios está, que existe, sino que es necesario involucrarse con Él. Es necesario también alzar la voz con Él. Escuchen esto, es necesario gritarle a Él. La oración muchas veces es un grito, Señor, sálvame. Tante volte è un grido. Signore, sálvame. Una expresión que seguramente muchas veces han clamado estos hombres que el Papa recibió fraternalmente en su casa de Santa Marta. Son internos de la cárcel romana de Revivia que están pagando sus condenas, pero que ganaron el beneficio de encontrarse con el sucesor de Pedro. Lo hicieron junto a magistrados y funcionarios del recinto penal. Incluso después tuvieron la oportunidad de recorrer los museos vaticanos. La audiencia general del miércoles trajo el inicio de un nuevo ciclo de catequesis. Durante las próximas semanas, el pontífice meditará acerca de la carta de San Pablo a los Gálatas. Es un texto que permite conocer mejor la vida de este apóstol, pero también ayuda a profundizar en asuntos muy relevantes para la iglesia de hoy, como la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano. Además, es una buena herramienta para enfrentar a aquellos miembros de las comunidades que se quieren adueñar de la verdad y encerrarse en tradicionalismos. Frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el apóstol en la carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nuevo de Jesús resucitado y resucitado, crucificado y resucitado. Que continuemos en la vía del anuncio, que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad, y que lo hagamos confiados, con la certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia. Y al final de la audiencia lo esperaba alguien que había seguido muy atento la catequesis de Francisco, nada más ni nada menos que el hombre araña. En realidad, un joven italiano que, vestido como este superhéroe, visita a niños enfermos en Italia, llevándoles alegría, consuelo y ánimo. El Papa lo acogió con simpatía y recibió una máscara del personaje a través de cuyos ojos este voluntario es testigo de la lucha cotidiana de los niños en los hospitales. La embajadora de la Unión Europea en el Vaticano dice que los textos del Papa Francisco inspiran sus acuerdos. La Unión Europea y el Vaticano celebran sus bodas de plata.
50 años de relaciones diplomáticas y colaboración, como quedó de manifiesto con la visita de Ursula von der Leyen a Francisco. La embajadora de la Unión Europea en la Santa Sede ha visitado Rome Reports para hablar de esta larga trayectoria de entendimiento. Tenemos valores en comunes como derechos humanos, el trabajo por la paz, el cambio climático, el multilateralismo como forma de trabajar, lucha por la paz, el diálogo interreligioso que promueve tanto, es algo que estamos muy de acuerdo. Alexandra Valkenburg es holandesa. Llegó a Roma en septiembre tras 4 años como embajadora de la Unión Europea en Cuba y Jamaica. Para entender Europa, recomienda leer esta carta de Francisco por los 50 años de relaciones diplomáticas. En ella, el Papa sueña con una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos, pero no contrapuestos. La embajadora dice que la Unión Europea sigue con atención los grandes textos del Papa Francisco. La Unión Europea ha valorado mucho la encíclica Laudato Si. Yo creo que eso ha jugado un papel importante al momento de la cumbre de París. La visión del Papa para que debemos pensar en el futuro de la planeta, proteger la planeta para futuras generaciones ha sido algo importante también para asegurar apoyo en diferentes países del mundo. De hecho, la Unión Europea cuenta con la participación activa del Vaticano durante la COP26 en Glasgow, a la que acudirá el Papa. Alexandra Valkenburg recuerda también su experiencia personal en Centroamérica, donde las autoridades de la Iglesia son fundamentales en los procesos de paz. La Iglesia ha jugado un papel muy importante, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ha jugado un papel importante en estimular que haya entonces justicia, que se busca la verdad. Y yo creo que todos los importantes abogados de derechos humanos en Guatemala, todos son educados en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Estos 50 años de relaciones se están conmemorando con encuentros en iglesias emblemáticas de Roma vinculadas con estados de la Unión. El último tendrá lugar en Santa María de la Pietà, en Camposanto, junto al cementerio donde Carlomagno enterraba a sus súbditos. Allí celebrará una misa el ministro de Exteriores del Vaticano. Con este aniversario, la Unión Europea y la Santa Sede pretenden estrechar aún más sus vínculos y seguir trabajando por el futuro otros muchos años. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Mateo, tenemos las escenas curativas o de milagros de Jesús realizado en Cafarnaúm. Primero se le acerca al centurión para pedir la curación de su criado. Cuando Jesús le dice que va a curarlo, el centurión le dice: no, Señor, no es necesario que vengas, porque yo también vivo bajo disciplina. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo al criado, haz esto, él lo hace. De esta forma, el centurión expresaba la fe en la palabra de Jesús. Y él dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solo basta una palabra, solo di una palabra y mi criado sanará. Y todos tenemos esta expresión en la Santa Misa cuando vamos a la celebración, justamente cuando se levanta el cuerpo de Cristo y nos dicen: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y toda la comunidad repite: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di una palabra y mi alma quedará sana. De esta forma Jesús alaba la fe del centurión, porque le está diciendo que no necesita ir a su lugar para que su criado sane. El centurión cree poderosamente en esa palabra del Señor, confiado total. Y de esta forma Jesús alaba también su fe. Y por eso dice que
Muchos últimos serán primeros y aquellos extranjeros se sentarán alrededor del trono en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros tengamos la fe del centurión y que confiemos en esa palabra de Jesús, porque esa palabra de Jesús es fuerza, es vida, es sanidad. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de la fe. Que así sea. Lanzan emocionante videoclip con el himno del Congreso Eucarístico de Budapest. A pocas semanas del viaje del Papa a Hungría, los organizadores del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest han publicado el vídeo del himno oficial del Congreso. Es una versión actualizada del que se compuso para el Congreso Eucarístico de 1938, que también se celebró en Budapest y que se convirtió en una canción religiosa muy popular en este país. Seremos uno de los pocos países con el privilegio de acoger el Congreso Eucarístico Internacional 2 veces en menos de un siglo. No creo que haya muchos más. Y para recordarlo utilizaremos la misma música y la misma letra, con una versión adaptada a los gustos y necesidades actuales. Akos Kovacs produjo la nueva versión del himno y escribió el guión del vídeo musical. Dice que mientras se rodaba el vídeo durante la pandemia, pequeños milagros permitieron que la producción continuara. Por ejemplo, cuando se filmaron estas escenas en un hospital. Cuando se acabó el día, entré en el coche, encendí la radio y dijeron que a partir de entonces se prohibían las visitas a hospitales. Habíamos grabado justo a tiempo lo que necesitábamos filmar en el hospital. Los protagonistas de este vídeo musical son los mismos músicos que interpretan la partitura. Sin palabras, cuenta la historia de 3 jóvenes de Budapest que redescubren la fe. No siempre es necesaria una conversión radical, un cambio de vida de 180 grados. Muchas veces solo hace falta un pequeño empujón en la dirección correcta. Creo que eso es lo que cuentan estas 3 historias. El Congreso Eucarístico Internacional estaba previsto inicialmente para 2020, pero a causa de la pandemia se celebrará este año del 5 al 12 de septiembre. Ese día el Papa Francisco viajará a Budapest para la misa de clausura y obviamente allí también podrá escuchar esta canción. El Papa Francisco afronta la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano en el siguiente ciclo de la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. Deseo que reflexionemos juntos sobre algunos temas que el apóstol Pablo presenta en su carta a los Gálatas. Esta carta, por una parte, nos ayuda a conocer mejor la vida del apóstol, su conversión, su seguimiento de Jesús. Por otra parte, nos invita a profundizar en algunas cuestiones importantes que él plantea y que son muy actuales también en la Iglesia de hoy, como la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano. Después de haber fundado algunas pequeñas comunidades en la región de Galacia, San Pablo advirtió un peligro. Comenzaron a infiltrarse algunos cristianos provenientes del judaísmo, que exponían teorías contrarias y se presentaban como los únicos poseedores de la verdad, y sembraban confusión y división. Aquellas primeras comunidades
gracias al apóstol, habían conocido la vida nueva y la libertad en Cristo. Sin embargo, ante estas críticas y estas tensiones, su fe comenzó a tambalear. También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo como si fueran los dueños de la verdad, con la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del pasado como posible solución para las crisis de hoy. Frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el apóstol en la carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nuevo de Jesús resucitado y resucitado, crucificado y resucitado. Que continuemos en la vía del anuncio, que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad, y que lo hagamos confiados, con la certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que celebraremos la próxima semana, que nos ayuden a abrirnos a su gracia, para poder ver, juzgar y actuar según desde la verdad y la libertad que proceden del encuentro con Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, que nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, en Perú, él ha dicho que Jesucristo, llora sobre el Perú. En esta situación tan complicada, tan triste, tan confusa, y hace un llamado a escucharnos. Es necesario escuchar el uno al otro. Segundo, Mario Vargas Llosa, que es premio Nobel, como sabemos, del Perú, dice que tiene la impresión de que ha habido graves irregularidades en la segunda vuelta. Tercero, por primera vez se nombra una mujer rectora de la Universidad de San Marcos, que es la primera de América, la doctora Yeri Ramón Rufner. Felicitaciones. Cuarto, el café peruano tiene grandes oportunidades en Corea del Sur. Ciertamente hay mucho y buen café aquí en Perú. Ojalá pues se abran caminos de exportación para reactivar la economía tan necesaria. Quinto, demandas contra el Perú suman 4.250 millones de dólares por parte de inversionistas extranjeros que han demandado al Perú por, según ellos, falta de cumplimiento. Sexto, todavía hay gente que no ha cobrado el bono de 600 soles. Pueden informarse, llamar al teléfono 101 y ahí les dirán si les corresponde o no les corresponde. Séptimo, el Banco Mundial ha aprobado para el Perú, para obras sociales, de educación, de sanidad, 350 millones de dólares. Que vengan y que avance el progreso en la salud y en la educación tan necesarios. Octavo, por un decreto del gobierno, el trabajo remoto se prolonga hasta fin de este año, tanto en las entidades públicas como privadas. Noveno, congresistas electos en la primera vuelta están pidiendo al presidente
del gobierno a Sagasti que solicite a la OEA una auditoría para la segunda vuelta, vuelta de las elecciones. 10, recordarles que el turismo pues ha sido una gran riqueza para el Perú y ahora está en baja completa. Se han perdido como 11.000 millones de dólares en el año pasado por falta de turismo. Están los encargados tratando de reactivarlo, para eso piden que haya vacunación completa muy pronto. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Monseñor George Gansway nos dice de que han preparado una gran sorpresa para el Papa Emérito Benedicto XVI, quien celebra 70 años de sacerdocio. El Papa Emérito Benedicto XVI cumple el 29 de junio sus 70 años como sacerdote. Fue ordenado en el año 1951, una jornada que marcó toda su vida. De aquel día recuerda que fue una ceremonia extensa y la dignidad del prestigioso y anciano cardenal Faulhaber, quien le ordenó. Le dejó una fuerte impresión para toda la vida. Ha sido un sacerdote removido por aquella jornada de 1951. Desde entonces, para Joseph Ratzinger, la celebración de la misa es algo esencial, incluso hoy día con sus problemas de movilidad. Por desgracia, no puede mantenerse en pie esa media hora, así que se limita a concelebrar, sentado en una silla de ruedas, junto al altar mientras yo ejerzo de celebrante principal. Y esto todos los días. No ha habido un día que no haya celebrado o concelebrado la misa. Para este 70 aniversario, quienes viven con él en el monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano le han preparado algo especial. Benedicto XVI todavía no lo sabe, pero le hemos preparado una sorpresa. Para él las sorpresas se relacionan siempre con la liturgia. Hemos invitado a un grupo de antiguos chicos del coro de Ratisbona, de los que aprendieron a cantar con su hermano. Tienen entre 40 y 60 años. Algunos de ellos cantarán en la capilla durante la misa. Un detalle particular para Benedicto XVI, pues se cumple un año del fallecimiento de su hermano Georg, que durante décadas dirigió ese coro. El Papa Emérito es una persona de 94 años, que físicamente está muy débil y muy frágil. Pero gracias a Dios su cabeza funciona muy bien. Por desgracia tiene la voz muy débil, le cuesta hablar, pero está de buen humor y dice: todos los días empiezo con el Señor y termino con el Señor, y ya veremos cuánto dura. Georg Ganswein fue uno de los protagonistas de un encuentro organizado por Rome Reports y la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger para recordar el 70 aniversario de la ordenación de Benedicto. Es un día de aniversarios. Precisamente uno de los últimos discursos públicos de Benedicto XVI fue hace 5 años, en el 65 aniversario de su ordenación. Chile regala un mosaico hermoso de Nuestra Señora del Carmen al Vaticano. Fueron 2 años de trabajo y oración para llegar a este resultado. Es el nuevo mosaico instalado en los Jardines Vaticanos, un regalo del pueblo chileno a la Santa Sede con la imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de dicho país. La ceremonia de presentación de esta obra de arte sacro fue presidida por el cardenal Giuseppe Bertello, gobernador de la Ciudad del Vaticano, y la bendición la realizó el cardenal Celestino Aoz, arzobispo de Santiago de Chile. En esa nación se realizó íntegramente este mosaico que lleva incrustadas 15.400 piedras, esmaltes, perlas, conchas de mar y otros materiales que crean la figura de la Madre de Jesús con el niño en brazos. Sus ojos negros son de obsidiana procedente de Isla de Pascua y el cielo del trasfondo lleva finos trazos de lapislázuli. El lado derecho del manto de la Virgen deja ver el mapa con todas las regiones del territorio nacional, incluida la Antártica, hecha con piedras traídas directamente desde ese confín del mundo. Una emoción, un regalo de la Virgen.
un regalo que me hace la Virgen y nos hace al país también de poder tener a la patrona de Chile en este lugar. Un lugar donde le podemos rezar y que viene también hecha con mucha oración por todas las intenciones de todos los chilenos. Francisca Claro, la autora de esta obra, se apoyó en un taller de colaboradores para quienes no fue solo un trabajo artístico, sino también una experiencia espiritual. Así, comunitariamente, plasmaron una rica simbología. El mosaico posee signos de los pueblos originarios de Chile, como el mapuche y el rapanui, imágenes de la flora y fauna local, además de objetos de la religiosidad popular y del folclore. La iniciativa de este regalo al Papa Francisco y a la Ciudad del Vaticano fue del embajador de Chile ante la Santa Sede, y eso también se evidencia en la presencia de los escudos de ambos estados. Significa el reconocimiento a una relación muy estrecha que hemos tenido con la Santa Sede y, como yo decía, que ha tenido un ejercicio ininterrumpido de más de 150 años. Y además hemos querido entregarle al Papa Francisco este mosaico para que sea un lugar donde la Virgen del Carmen esté presente en el Vaticano y quienes quieran rezarle y apoyarse en ella tengan un lugar de peregrinación donde hacerlo. El nuevo mosaico de la Virgen del Carmen se encuentra en un rincón del Vaticano que se llama el Bastión de Maestro. Empotrado en los grandes muros de esta ciudad-estado, comparte el espacio con las imágenes de otras devociones marianas de Latinoamérica. El sumo pontífice alerta de falsos predicadores que se infiltran en las redes sociales. Antes de la audiencia general, el Papa hizo saltar las lágrimas a algunos peregrinos, aunque no fue solo de emoción. A continuación, el Papa comenzó un nuevo ciclo de catequesis. Dijo que en las próximas semanas reflexionará sobre la carta de San Pablo a los Gálatas y sobre cuestiones como la libertad, la gracia y el modo de vivir cristiano. Una lettera molto attuale questa, sembra scritta per i nostri tempi. Paolo, quando arrivava a una città, a un popolo, a una regione, non faceva subito una grande cattedrale, niente. Faceva le piccole comunità che sono il lievito della nostra cultura cristiana di oggi. Incominciava facendo piccole comunità e queste piccole comunità crescevano y andaban avanti. El Papa recordó que años después de la predicación del apóstol, otros cristianos judaizantes empezaron a decir a los gálatas que debían circuncidarse para ser cristianos y que Pablo no era apóstol. Cominciano con la dottrina, no, così, e poi denigrano l'apostolo. È la strada di sempre, togliere l'autorità all'apostolo. El Papa alertó de que esto también ocurre actualmente, especialmente a través de redes sociales. Supuestos predicadores que se presentan como los custodios de la pureza de la doctrina. Ma come possiamo riconoscere questa gente? Per esempio, una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla predicazione del Vangelo che ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi, sempre la rigidità. Si deve fare questo, si deve fare quell'altro, la rigidità è proprio di questa gente, no? Entre los participantes estaba el auténtico Spider-Man, el hombre araña, un voluntario italiano que visita los hospitales para ayudar a los niños. Y para finalizar nuestro noticiero, nos dejamos con el mensaje del Papa Francisco para el mes de junio, que es sobre la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social,
Es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV, Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.